Bien, a leer, vamos a estar leyendo el libro de Lucas, o el Evangelio según San Lucas, capítulo 9, del 18 al 22. Son 4 versículos. Iba a tomar una sección más grande, pero es tan importante las preguntas en esta sección que quise que pues reflexionáramos en ellas. Voy a leer. Versículo 18. Aconteció que mientras Jesús oraba aparte, estaban con él los discípulos y les preguntó diciendo: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos respondieron: unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros que algún profeta de los antiguos ha resucitado. Él les dijo: ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy? Entonces respondió Pedro, dijo: el Cristo de Dios. Pero él les mandó que a nadie dijesen esto, encargándoselos rigurosamente, y diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas, y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y sea muerto y resucite al tercer día. Aquí puse algunas referencias en otros de los evangelios. Voy a leer la primera sección en Mateo. Mateo es un poquito más de luz. Voy a leerlo ahí. Dice Mateo 16, del 13 al 20. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías o alguno de los profetas. Y él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondió Simón Pedro, dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Ahí lo voy a dejar. Vemos ahí pues un poquito más de luz en el texto. Quería que reflexionáramos en esto un poquito y voy a hacerlo a un poquito diferente ahora, pero creo que vale la pena. El versículo 18 empieza, dice: aconteció que mientras Jesús oraba aparte. Lucas es el evangelio que más nos enseña y declara a través de todo el evangelio que Jesús acostumbraba a orar. Aquí puse algunas referencias. Jesús en los evangelios siempre está pues orando, ¿verdad? Aunque no lo declare el evangelio, pues está orando. Pero Lucas se encarga de marcar esa actividad de Jesús cuando fue bautizado, cuando se retiraba frecuentemente en las noches o se apartaba de las multitudes, iba a orar. Antes de elegir a los 12, estuvo orando toda la noche, dice Lucas. Ahorita en este texto que dice: antes de preguntar quién decís que soy, en la transfiguración, cuando enseñó a orar a los discípulos, y la oración también muy, muy famosa de Getsemaní. Y hice una pregunta ahí, y ese tipo de la forma en la que yo a veces me pregunto, ¿no? Esto lo hago para que ustedes puedan participar conmigo. ¿Qué nos enseña este hecho de que Jesús oraba? ¿Qué nos enseña acerca de Jesús, de la importancia de la oración o de este ejemplo que debemos tomar? ¿Qué nos enseña este modelo o lo que Jesús oraba con frecuencia? Comunión o la comunicación que tenía con su padre, ¿no? Uh-huh. Era muy importante para él esa
esa comunión o esa, a través Claro. de la comunicación. Es una forma en la que Jesús nos enseña esa dependencia, ¿verdad? Nos enseña a buscar de lo alto para todas nuestras actividades, para todas las decisiones que tenemos que tomar, para todas las circunstancias que enfrentamos, ¿verdad? ¿Qué otra cosa nos enseña esto? Pues ser imitadores de... ¿Sí? Como un ejemplo, ¿verdad? Para nuestra vida. No les voy a decir que me digan, ¿no? Porque esto, pues, no quiero poner evidencia a nadie, pero ¿qué hábito tenemos, ¿verdad? Para orar. Esa es la pregunta. Lo hacemos, pues, como como una costumbre bonita de, voy a orar por los alimentos. La enseñanza de Jesús va mucho más allá, ¿verdad? La enseñanza de Jesús va en que este ejercicio espiritual de la oración debe acompañar, debe presidir, sí, eso es antes de, ¿verdad? ¿Sí? ¿Se dice? Anteceder las grandes decisiones de nuestras vidas. Cuando queremos tener comunión con el Señor, cuando queremos tener dirección de lo que queremos hacer y cómo lo queremos hacer. En la historia de la iglesia, cuando leemos de los grandes hombres, es sorprendente el tiempo que utilizaban para orar. O sea, desde hombres que oraban 3, 4, 5 horas al día, ¿no? Y eso, 5 horas al día, ¿no? Pero eran pues, gigantes, ¿verdad? Gigantes que Dios usaba para sus propósitos. No estoy diciendo que tengamos que hacer eso, lo que estoy diciendo es que tenemos que tener un hábito personal, privado, íntimo con el Señor, para que esto, nuestra vida sea, creo que fortalecida, creo que demostrar dependencia, demostrar confianza, ¿verdad? Y más que eso, a veces en mi oración es muy sencilla o muy simple, pero estoy hablando en constante, o sea, muy frecuentemente con el Señor, ¿verdad? En qué voy a hacer, y eso yo creo que ya lo he dicho, ¿verdad? Pero hasta, ¿cómo hago eso para programar esto, verdad? O sea, al Señor, pues, no sé si le importa o no, ¿verdad? Pero, o sea, yo estoy orando de esa forma constantemente, ¿no? Entonces, tenemos que tener un hábito personal, privado, en el que podamos tener esta comunión con el Señor. Es muy aconsejable, y eso ya me está saliendo del tema, ¿verdad? Pero muy aconsejable tener un espacio reservado, un horario reservado, donde tengamos una cita, ¿verdad? No a ver si tengo tiempo, sino hacer el tiempo para hacer esto, ¿verdad? Bien, aconteció que mientras Jesús oraba, aparte, estaban con él los discípulos, parece que estaban orando todos juntos ahí, y les preguntó diciendo, ¿quién dice la gente que soy yo? Se estuvo orando, y después de la oración, eso me llama la atención, estuvo orando con los discípulos, y luego les pregunta, ¿quién dice la gente que soy yo? Y yo me pregunté, pues, ¿qué no sabía Jesús? ¿Por qué les pregunta eso? O sea, ¿por qué Jesús hace esa pregunta a sus discípulos? Yo creo que no creo que se trate de, o se trataba en ese momento como de, como pasar un examen, como una prueba que estaba haciendo Dios, Jesús en la vida de los discípulos. Yo la siento un poquito más como para, y es lo que también quería comentar respecto a la oración. Muchas veces, la mayoría de las veces, la mayoría del tiempo, pues estamos ciclados en nuestras actividades y afanados en nuestros problemas y situaciones. Y creo que Dios también pone el orar, el darnos ese tiempo para estar con Él, para
reorganizar nuestra mente y nuestro corazón y nuestras prioridades. Muchas veces cuando uno tiene una idea, una conversación en su cabeza de planes y demás, pues la cree tener clara, pero a veces cuando uno la habla, pues empiezan a salir como que otras cuestiones como que no, normalmente en la mente no traías. A lo que voy es que creo que es algo que el Señor nos regala, una bendición que el Señor nos regala para pausarnos en las trivialidades de la vida y concentrarnos en Él. Ujú. Y en entender o en darle sentido en nuestra cabeza, no en la cabeza de Dios, de qué estoy haciendo y para qué estoy haciendo y qué estoy buscando hacer o lograr. Creo que esta pregunta va más como para reafirmar en los discípulos lo que ellos creían, veían o en quien estaban poniendo Sí. su dependencia. Estaba preparando el camino porque viene una pregunta después más importante, ¿verdad? Porque les pregunta después, ¿qué piensan ustedes? ¿Verdad? ¿Qué soy yo? ¿Quién soy yo? Fue como una pregunta como para ver de qué, o sea, dependiendo qué me vayan a contestar realmente si están bien como orientados hacia lo que... Puede ser, yo creo un poquito lo que dice Mario en el sentido de que los está dando una oportunidad de meditar. De meditar y analizar, ajá. Les está dando una oportunidad porque ellos ya habían sido enviados, ¿se acuerdan que los había enviado? La gente estaba hablando, ellos escuchaban lo que la gente decía. Entonces está preparando en su mente y quiere que hagan una conciencia. ¿Quién es este hombre? ¿A quién estamos siguiendo? Y les está preparando, le está poniendo ahí un... Que lo voltee a ver. Ajá, que organicen su mente, todo lo que han escuchado y digan, toma conciencia de quién soy. Creo que es el propósito de la pregunta. Le está dando oportunidad para que mediten. ¿Quién dice la gente que soy yo? Y luego escuchen las respuestas. Ellos respondieron. Ya lo saben, o sea, ellos estaban pensando en esto. Unos, Juan el Bautista. Otros, Elías. Y otros, que algún profeta de los antiguos ha resucitado. Esas respuestas, ¿qué nos dicen de Jesús? O sea, vean lo que respondieron la gente. Unos, Juan el Bautista, que ya estaba muerto. Otro, Elías, que ya estaba muerto. Otro, algún profeta de los antiguos, ha resucitado. ¿Qué nos dice lo que la gente pensaba? Eso es lo que quiere que Lucas nos quiere mostrar, lo que la gente estaba pensando de Jesús. ¿Qué nos dicen estas respuestas acerca de Jesús? ¿Se entiende la pregunta? Sí, yo creo que va por cuando la gente de ese momento de la historia, cuando Jesús está haciendo toda esta obra en la tierra, el hecho de que la gente común, el judío de a pie, vamos a ponerlo así, ordinario, porque nos está preguntando, o sea, está incluyendo también a fariseos, a la gente, ajá. Todos, ¿no? Pero el hecho de que los apóstoles le digan lo que estas personas están como que considerando que es Jesús, confirman pues todas las profecías de las que se venían estado hablando. En Mateo habla de Jeremías también, ¿no? Pero Elías, Jeremías y demás profetas, ¿qué tienen en común esos hombres? Que profetizaban acerca de la venida de Jesús. Que profetizaban y que eran grandes profetas, ¿verdad? Grandes hombres usados por Dios. O sea, eran en la mente de esta cultura judía, Juan el Bautista, Elías, estos eran hombres de Dios. ¿Cierto? Los ídolos, ¿no? Las figuras grandes. Sí, las figuras de como Benito Juárez y superhéroes. como... Ajá. Sí. O sí, en el caso histórico, ¿no? O sea, Benito Juárez, que Miguel Hidalgo, eran grandes hombres de la cultura judía. Y, o sea, lo que quiere decir es que la gente estaba pensando, y dice Mario, estaba pensando en todo lo que le habían enseñado, en todas esas profecías que ellos sabían que venían. ¿Será este? ¿Será este el que estamos esperando? O sea, estaban despertando en la gente, ¿verdad? Pues esos hombres imitaban a Dios.
Porque esos hombres, ¿O eran decía ya- primero Mario, profetizaban que iba a venir un Mesías y esos hombres eran grandes, eran usados por Dios, ¿verdad? Entonces, en la mente de la gente, Jesús estaba siendo usado por Dios, ¿no? ¿Cómo puede influir eso que la gente estaba diciendo en los discípulos? Porque luego les va a preguntar, y quiero que entiendan que Jesús lo está haciendo a propósito, pues. ¿Ah? Entonces, pasa lo mismo con nosotros ahora. Si tú le preguntas, y no quiero poner ejemplos, pero si le preguntas a tu papá, a tu abuelo, a tu tío, ¿quién es Jesús? O alguien que tú admiras mucho, y te da su concepto, eso tiende a influir en nosotros. Debemos tener mucho cuidado. Tendemos a tener una imagen de Jesucristo, a veces por la cultura. Nosotros que somos latinos y que hemos sido educados por la Iglesia Católica por todas nuestras vidas, en cuanto a la literatura, en cuanto a la educación inclusive, ¿verdad? En la escuela, etcétera, etcétera. Tendemos a tener una idea secular de Cristo en nuestras mentes. Eso puede influir lo que pensamos acerca de Cristo y eso es muy delicado. Vean lo que dice Jesús luego. Y les dijo, ok, ya me dijeron lo que la gente piensa. Y vosotros, Pris, Marian, Isabel, Mario, ¿quién decís que soy yo? En tu mente, en tu vida, en tu corazón, ¿quién es Jesús? Esta es la pregunta más importante que debemos responder. Esa es la pregunta que trasciende, que determina, que define lo que somos ahora y nuestro futuro, físico y eterno. Es tan grave errar al definir la persona de Cristo. Es tan grave no tener un concepto claro, bíblico, de la persona de Cristo. Es muy peligroso. Es extremadamente peligroso no tener un concepto bíblico de Cristo Jesús. Les pregunta a sus discípulos, ustedes, ¿quién decís que soy? Y cada uno de nosotros tiene que responder esa pregunta. Y olvídate lo que dice tu esposo, lo que dice tu papá, lo que dice tu tío, lo que dice tu... Tenemos que olvidar eso. Y nosotros, en lo individual, personalmente, responder esa pregunta ante Dios. ¿Quién es Jesús? No te va a salvar que tu esposo, que tu novio, que tu amigo, que tu pariente conozca a Cristo. Que tenga una claridad de quién es Cristo Jesús. Lo que te va a salvar es tú, específicamente tu claridad de quién es Jesucristo. Esta pregunta, hermanos, esta pregunta es la pregunta más importante de nuestras vidas. Y aquí dice, ¿cómo influye la opinión de la sociedad en nuestra propia respuesta? Escuchamos a nuestros amigos ahí en el trabajo, en la escuela, que se ríen de Jesús, ¿ah? Que minimizan a Jesucristo, o que minimizan a los cristianos, o que minimizan a la Biblia. ¿Cómo influye eso en nuestras mentes?
¿Lo rechazamos? ¿O nos dejamos influir por eso? Los apóstoles estaban en peligro de ser influenciados, ¿verdad?, por lo que la gente estaba diciendo. Y nosotros también corremos ese peligro. Necesitamos tener claridad bíblica y respondernos personalmente esa pregunta. ¿Quién es Jesús? Entonces respondió Pedro, dijo, el Cristo de Dios, el Hijo de Dios, el enviado, el Mesías. El Cristo quiere decir el enviado, el Mesías, el que ha sido prometido, el que va a cumplir las profecías, el que va a traer el reino. Tú eres ese Cristo, tú eres esa persona, tú eres ese personaje. Pedro definió con claridad bíblica quién es Jesucristo. En contra de la opinión popular, de lo que pensaba la religión establecida, de lo que pensaba la política establecida, de lo que pensaba la comunidad establecida, Pedro definió y dijo, tú eres el Cristo. Por lo que pensaban matar a Jesús, ¿no? Ajá. O sea, Mateo aclara que esta confesión viene de parte de Dios, ¿verdad? Dios puso esta luz en Pedro. Lucas no resalta esa parte, pero lo que está diciendo Pedro es como un ejemplo para nosotros, ¿no? De la claridad con la que debemos definir en nuestra propia vida quién es Cristo. Nada más como para complementar ese tema, ¿qué impide al hombre seguir a Cristo? ¿Qué te impide, Mario, Pris, Marian, Isabel, los que están en línea? ¿Qué te impide seguir a Cristo? Creo que no es la evidencia. Creo que la evidencia de que Cristo es Dios es bien clara. Todavía además la Biblia dice que Cristo no rechaza a nadie. Lo que Cristo sí rechaza o no quiere es que nuestro corazón esté dividido. ¿A qué me refiero con esto? Dios no es digno de ser amado junto con otra cosa. No sé si me explico. Dios no es digno, es tan grande que no puedes amar a Dios junto con esta otra cosa. Dios no acepta eso. Dios quiere que lo ames sobre todas las cosas, sobre todas las personas, sobre todas tus posesiones, sobre todas las cosas. El problema del hombre no es intelectual. La gente cree que es intelectual, pero no es intelectual, sino moral, ¿verdad? O un problema afectivo. Me refiero a que no valoran a Cristo. No es su tesoro. La comodidad es una de las cosas que nos mantiene alejados de Cristo. La gente en general quiere agregar a Cristo a su vida nada más. No sé si me explico con esa expresión. De, bueno, ok, pues hago esto y esto, bueno, y también agrego, o sea, como una parte más a mi vida de Dios. Ya tengo mi educación, tengo mi familia, quiero agregar a Dios a este conjunto de cosas buenas que tengo. No. Eso Dios no quiere, no es así. Cuando seguimos a Cristo significa renunciar, sacrificar, inclusive ese sufrimiento, no en el mal sentido, pero se necesita salir de nuestra zona de confort, a eso me refiero, salir de nuestra zona en la que estamos
contentos y en la que estamos en paz. Y de servir de forma sacrificial, a eso se refiere, ¿no? De dar más allá de lo que es natural o lo que es socialmente aceptable, sí. Creo que cuando buscamos o nos esforzamos en seguir y obedecer a Cristo, sí hay sufrimiento en la carne, porque la carne no quiere desprenderse de lo que le da el placer o lo que le da el gozo momentáneo. Vivimos en un cuerpo que está acostumbrado, no que sea lo correcto, pero cuando el cuerpo es caído, que no es regenerada el corazón y la vida de la persona, vivimos en un cuerpo en el que se deleita en lo pecaminoso. Entonces, cuando Cristo llega a nuestras vidas y regenera nuestro corazón y nuestros deseos y nuestra mente, el cuerpo sufre. O sea, el cuerpo caído, creo, o sea, esa es mi perspectiva, pues sufre en cuanto a dejar esas como cuestiones porque estás yendo en contra. O sea, hablo de una conversión nueva, ¿no? O sea, de bebé. No, y en todo momento, ¿eh? Ajá. Uh-huh. Pero Sí, entiendo creo lo que dices. que el sufrimiento va cambiando de enfoque. En un inicio sufrimos cuando estamos dejando nuestras amistades, nuestras actividades, mil y un cosas, y se va convirtiendo en un sufrimiento, por poner entre comillas, cuando en nuestra debilidad volvemos a caer en ese tipo de situaciones. El punto de que la palabra es ese. Sí tiene que ver con lo que dices y tiene que ver también con la actividad proactiva de nuestra voluntad para someter el cuerpo. No sé si me explico. Esa actitud del cuerpo, de nuestro cuerpo, hemos sido salvos, nuestra voluntad ha sido cambiada, pero quedan vestigios, por decirlo de alguna manera, residuos. Entonces tenemos que estar activamente, proactivamente sometiendo al cuerpo. Los deseos del cuerpo, los deseos de la carne. Mortificando, decía Owen, ¿no? Mortificando nuestro cuerpo. No en el sentido de latigazos o ese tipo de cosas, sino en nuestras mentes, con esta luz que ahora hemos recibido, con esta voluntad que ha sido regenerada y que ya no tiene la tendencia a lo malo, sino ahora tiene la tendencia a la justicia. Esta voluntad nueva tiene que hacer un esfuerzo para someter nuestro cuerpo, nuestros deseos, ¿verdad? Esa es la actitud. Y la gente no quiere hacer eso. El dinero, lo mismo. El deseo de la estabilidad económica, de la autosuficiencia, es un motivador muy grande para, no sé si el 100% de las personas, pero un gran porcentaje de las personas. Y eso a veces impide, ¿verdad?, que sigamos a Cristo, que nos rindamos a Cristo. No debería ser así. Yo hablé de prosperidad el domingo pasado en el sentido de en armonía con lo que Dios quiere que hagamos, ¿cierto? No en contra de Dios o no en lugar de Dios. Y también las relaciones a veces nos impiden. Es que mi papá cree diferente. ¿Cómo voy a...? Es que mi mamá, es que mi esposo, o mi esposa, es que mis hermanos, no, pues no puedo, o sea, no puedo romper ese lazo, no puedo romper esa relación. Y no se trata de eso, pero se trata de que eso no impida que nuestra vida siga a Cristo. ¿Me explico? Bien. 21 dice, pero Él les mandó, bueno, es lo que estábamos diciendo, ¿no? Fue la confesión de Pedro,
aquí cambia como que en ese proceso, después de que Pedro confiesa que Jesucristo es el Hijo de Dios, que es el Cristo de Dios, vean lo que le pide. Pero Cristo les mandó que a nadie dijesen esta verdad que estaba diciendo, encargándoselos rigurosamente. ¿Por qué? ¿Por qué les impide a los apóstoles decir que Él es el Cristo? ¿No se les trataba de eso? No era el tiempo, esa es la respuesta. No era el tiempo. Este es un plan de Dios. No era un plan de los hombres, no era cuando los hombres quisieran hacer esto. Es cuando Dios quiere que suceda. No era el tiempo. Jesús les prohibía, o les prohibió en ese momento, que no confesaran esto a nadie, que no se lo dijeran a nadie. Pedro había recibido una revelación, una confirmación de Dios, y Cristo le dijo, ok, gloria a Dios por eso, Dios te lo reveló, no se lo digas a nadie. Y la única respuesta es porque no era el tiempo. No que no es bueno hacerlo, pero no era el tiempo. Jesús tenía un plan, tenía que cumplirse a cabalidad, ¿verdad? 22. Y diciendo, es necesario que el hijo, les dijo esto rigurosamente y luego y diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. Entonces, no lo oigas todavía porque falta que todas esas cosas sucedan, ¿cierto? Que el Hijo del Hombre padezca, que sea desechado por los ancianos, que por los sacerdotes y por los escribas, que sea muerto y que resucite al tercer día. ¿Qué nos enseña el versículo 22? Está, creo yo, como armando en la mente y en los corazones de los apóstoles y de sus discípulos, pues, toda la enseñanza que viene después que tienen ellos que esparcir por las naciones. Porque arriba en la pregunta que hizo la segunda de qué pensaban los discípulos de quién era Jesús, pues contestan, dan la respuesta correcta, es el Mesías. O sea, no es Jeremías, no es Elías, no es ningún profeta. Entonces, en este como orden de revelación o confirmación de, porque creo que bueno, esto sí es revelación para ellos, porque creo que es la primera vez que se los menciona, ¿no? Les anuncia su muerte. Les va a anunciar su muerte, Pero no es nuevo en las escrituras. Uh-huh. Entonces, si la gente dice que Jesús creen que es uno de los profetas, uno de los tantos profetas que uno de ellos o varios anunciaron que el enviado de Dios iba a padecer estas cosas. Entonces, uh-huh, está cerrando como toda esta como incertidumbre o duda que pudiera llegar a haber en la gente a la que estaba siendo esparcido el evangelio, y aquí lo está cerrando, ¿no? Okay, ellos creen que que es el profeta, uno de esos profetas. No, él es de quien estos profetas profetizaron que esto iba a pasar, y está cumpliendo las profecías que se estuvieron viniendo dando desde el Antiguo Testamento. Sí, dos cosas que puedo agregar. Una, Cristo está preparando a sus discípulos, ¿cierto? Está anticipando lo que va a venir. Voy a sufrir, voy a ser rechazado, voy a ser muerto, y al último, pues voy a resucitar. Después de estos versículos va a empezar a decir, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Entonces, les va a empezar, va a empezar a moverles todo el tapete, ¿no? Pero los va a preparar, los está preparando para lo que viene. Los está preparando para lo que viene. La otra cosa que nos enseña este versículo es que la muerte de Jesucristo es una muerte, no sé si sirve programada o voluntaria. No es una derrota que no pudo contener a los hombres,
que no pudo contener las amenazas, que no pudo contener al pueblo judío enojado. No. Es un plan de Dios que se tiene que cumplir. Va a pasar esto, y esto, y esto, y esto, y esto. No sé si me explico. Sí, o sea, les está dando a entender que no es víctima de las consecuencias. No es víctima de las circunstancias, es el que determina lo que va a suceder. Y está diciendo también que su muerte está pues profetizada y es un plan en esta economía divina, ¿verdad? La economía eterna de Dios que debe suceder. Esto nos enseña pues que Dios es pues todopoderoso, todo sapiente y que ha soberano, ¿verdad? Que ha determinado este plan para rescatar a su pueblo y que en ese plan hay una estrecha, no puedo decir estrecha, más que estrecha cooperación o colaboración de Jesucristo, ¿verdad? En este plan. Cuando yo preparo un material, hago este tipo de preguntas. Cuando trato de, ¿por qué dijo aquello? ¿Por qué hizo aquello? ¿Y para qué esto? Necesitamos hacernos estas preguntas cuando estamos leyendo. Necesitamos hacernos estas preguntas. Aquí tengo otros ejemplos. ¿Qué opiniones sobre Jesús son comunes hoy en nuestros días? O sea, porque eso es lo que estaba pasando allá, ¿verdad? Pero ¿cómo traemos eso a nuestra realidad? ¿Qué opina la gente de Jesús ahora? ¿Quién es Jesús para la gente? Dime algo que piensa la gente. Un hombre histórico. Un hombre, un personaje Gran histórico. maestro. Un gran maestro. Pues un mito. Un mito, no existió, ¿no es cierto? Es una construcción de alguien. ¿Verdad? Es sí, Sí. adelante, Alonso. No, sobre lo mismo. O sea, mucha gente dice que nunca dijo que era Dios. Ajá. Sí, entonces, o sea, eso está en la ¿cómo se llama esa? La colectividad, no sé, en la conciencia colectiva de las personas, ¿no? Tenemos que tener cuidado que eso no permee nuestras mentes. Porque eso crea barreras en nuestra fe. No sé si me explico. ¿Ah? ¿Qué diferencia hay entre conocer sobre Cristo y conocer a Cristo bíblico personalmente? Es la gran diferencia, ¿verdad? ¿Quién dice la gente que soy yo? Pues eso no, ¿qué importa? ¿Quién dices tú que soy yo? ¿Ah? Una relación personal. No lo que piensa mi papá de Jesucristo, no lo que piensa pues siempre digo papá, porque, pero pues, no lo que piensa mi compañero, mi compañera. ¿Qué piensas tú, verdad? Creo que ahí hay también mucha como esfuerzo, lo he visto, ¿no? De ocasiones y de textos que hay una advertencia muy grande, tanto de, pues obviamente de Jesús en la Biblia, de Dios en la Biblia, pero pues de los teólogos, ¿no? De muchas veces conocemos lo que la Biblia dice sobre Cristo, pero no siempre lo ligamos o lo juntamos, porque hay quien dice que es el rey, pero no lo acepta como salvador. Es lo que decía Mariano, o sea, si vamos avanzando, estamos en esa disyuntiva, pero hay quienes no creen que ni es el rey, que ni existió, y pues mucho menos que es el salvador. Entonces no porque digo, sé quién es Cristo, es el que murió en una cruz, o sea, significa que personalmente conozco y correctamente conozco qué es y qué hace en nuestras vidas, ¿no? Y yo le llevaría también un poquito más allá, porque a veces conocemos lo que dice la Biblia, pero no le hacemos caso. Eso es lo peor, ¿verdad? Porque conocemos lo que la Biblia dice, Isabel.
lo que la Biblia dice. Pero, ¿cómo afecta eso a nuestras vidas? ¿Cómo evitamos el peligro de que nuestra concepción de Jesús se empañe con las opiniones de nuestra sociedad? Es una pregunta. ¿Cómo lo hacemos? Teniendo bien arraigada la verdad. O sea, no hay, si sabes cuál es la verdad, no te dejes influenciar por lo que no es verdad. Entonces, estudiando la palabra, ¿verdad? Cultivando sistemáticamente el hábito de estar en la verdad. Si no hacemos eso, es bien importante. Si no lo hacemos, no vamos a poder librarnos de todas esas concepciones equivocadas que tenemos. No lo vamos a poder hacer. Siempre va a estar ahí la duda, el ¿qué tal si no? ¿Qué tal si...? O sea, ¿me explico? Esto es necesario hacer en nuestras vidas. La guerra contra Satanás es en nuestras mentes. Siempre. Si no estamos cultivando nuestra mente con la verdad, con la palabra de Dios, vamos a perder la guerra. Necesitamos la palabra de Dios en nuestras mentes. Necesitamos la palabra de Dios en nosotros. Cristo, lo vimos cuando hablamos de la armadura de Dios. Cristo venció las tentaciones de Satanás citando la palabra de Dios. Conociendo la palabra de Dios. Que la palabra de Dios estaba en su corazón. No tuvo que ir a la nota, ¿verdad? No tuvo que ir a sus apuntes. No tuvo que ir a la tablet. Conocía la palabra. Estaba en él. Eso necesitamos en nuestras vidas. ¿Por qué es importante afirmar que Jesús murió voluntariamente? Porque si no, no estuviéramos conscientes de, pues, de que Él tiene el control de las cosas. Si no, no sería Dios, ¿verdad? Porque estamos, o sea, estamos seguros que Dios, o sea, Dios nos apartó, o sea, Sí. fuimos elegidos desde antes de la fundación del mundo. O sea, si Él nos escogió, Él determinó, ¿verdad? En ese plan, morir voluntariamente, ¿verdad? Para cumplir con esa elección, con ese propósito eterno. En el plan de Dios era necesario que Cristo muriera. Y el afirmar que murió voluntariamente, estamos diciendo que efectivamente en su plan eterno, en su plan de la eternidad pasada, se decretó por Dios que viniera a morir por nosotros, ¿no? Estas son las preguntas más o menos como que a veces me hago, y quería que hiciéramos ese ejercicio ahora para que pudiéramos tener alguna pregunta, algún comentario de las personas que están en línea. ¿No? Pues dice que Jesús murió voluntariamente porque él sabía su destino, él sabía a qué había venido y él estaba de acuerdo con el Padre, y él murió voluntariamente en obediencia al Padre y sabiendo que su muerte y resurrección sería para la salvación de nosotros. Sí, también habla de eso, de sujeción, habla de que se sometió a la voluntad del Padre. Gracias. ¿Ibas a decir algo, Alonso? Sorry, no, todo bien. Ok. ¿Quieres preguntar algo, Pies, o terminamos? Vamos a orar entonces.
estemos orando por Arad. El domingo pasado estuvimos, bueno, se presentó ahí una necesidad para Arad en su cuerpo, una operación que tiene pues próximamente. Estamos orando para que el Señor tome control de eso, de toda la situación física, emocional, económica. Vamos a orar y pues damos gracias a Dios porque Él tiene control de nuestras vidas, porque Él está enseñándonos cada día a depender más de Él, a creer en Él, creer en sus promesas, creer en su palabra. Que siga haciendo esta obra en nosotros y que podamos seguir creciendo y reaccionando para su gloria, ¿verdad? Reaccionando conforme a su propósito para exaltar su nombre. Aquí estamos, Señor. Te damos gracias nuevamente, Señor, porque nos permites estas reflexiones, Señor, ahondar y profundizar en lo que tienes para nosotros. Te pido, Señor, que este deseo de conocer más en profundidad, Señor, en análisis de tu palabra, sea en nosotros, Señor, que podamos cultivar no solamente el deseo de conocer más, sino de aplicar este conocimiento a nuestras vidas diarias. Que podamos experimentar que ese conocimiento que entra por nuestra mente descienda a nuestro corazón, Señor, transforme lo que somos y que podamos cultivar un andar nuevo, cultivar, Señor, en nuestras vidas costumbres, propósitos, proyectos nuevos, Señor, que vayan conforme a tu palabra. Sé con mis hermanos, Señor, en todas sus necesidades. Te pido, Señor, por Arad especialmente, que seas con él en su mente, en su corazón, Señor. Toma control de su situación y de su familia también. Te doy gracias, Señor, en este día, en nombre de Cristo Jesús. Amén.